Llegamos al final, nos vamos, se quedan con la información taurina y con Ignacio de Cosío, que hoy me ha dicho antes que les tiene un programa preparado la mar de interesante. Más deporte, a partir de las 9, La Brújula, y a las 12, al primer toque. Sean buenos, adiós. Onda Cero Sevilla, 95.9. Los toros en la onda. Ignacio de Cosío. Pues señoras y señores, muchísimas gracias, bienvenidos a Los Toros en la Onda. Es un placer estar con todos ustedes una semana más. Hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a don Fernando Sánchez Dragó, escritor conocido por todas las personas que nos oyen, Premio Nacional de Literatura, Premio Planeta, Premios Ondas, periodista que actualmente dirige y presenta en Telemadrid el Diario de la Noche y Las Noches Blancas, con tertulio con nuestra compañera Julia Otero en esta casa y con Luis del Olmo en Punto Radio, y articulista de los diarios El Mundo y ABC. En definitiva, entre otras, muchísimas publicaciones. Es un honor, querido Fernando, darte la bienvenida en Los Toros en la Onda, en Andalucía, a ese maravilloso autor de Volapié, Toros y Tauromagia, a ese magnífico aficionado y primer tomista, yo creo, y tomasista de España. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Siempre yo creo que los toros han tenido ese telón de fondo en toda tu obra, ¿no? ¿Cuánto le debe la afición o esa afición de aquellos encierros duros y emocionantes que sufriste o disfrutaste en esos San Juanes que viviste en tu infancia en Soria? Bueno, la verdad es que yo, antes de correr los San Juanes de Soria, corrí los Sanfermines, los clásicos Sanfermines de Pamplona. En cierto modo, mi afición a los toros se origina, como la mayor parte de las aficiones de mi vida, en la literatura. Yo llevo a los toros llevado de la mano de Hemingway, no de su mano personal, sino de la mano de sus libros y concretamente de su primera novela, Fiesta, en la que, como sabes, pues evoca lo que era la Pamplona de 1922 durante las fiestas de San Fermín. A mí aquella novela me impresionó mucho. Hemingway fue uno de mis maestros literarios y vitales de juventud, y entonces el año que murió Hemingway, que se suicidó, pues a mí me afectó tanto que 2 o 3 días después de su muerte decidí rendirle homenaje yéndome a Pamplona a correr los Sanfermines en autostop con un amigo. Yo no tenía literalmente ni un duro y llegamos allí sin un duro y entré por la Puerta Grande. Es un episodio que será crucial en mis memorias cuando las escriba, que están al caer, porque recuerdo que llegamos allá a Pamplona, la ciudad estaba en fiestas, fiestas de verdad, no como las de ahora que están ya invadidas por los australianos borrachos, por los guiris, en fin, por gente que no tiene nada que ver con todo esto, que no tienen afición, pero llegué allí y entonces esa misma noche no teníamos dónde dormir, porque no teníamos ni dinero para contratar una cama, ni tampoco había camas. Pero fue la que te envenenó completamente. Pero ¿qué más, o qué da más miedo, mejor dicho? ¿Correr delante de los toros o de los grises, que mucho se ha dicho? Porque usted ha llegado a correr con ambos. Bueno, yo no soy un hombre miedoso, yo más bien soy un hombre valeroso. Yo siempre divido el mundo entre los que cuando se oye gritar fuego todo el mundo echa a correr, pero los hay que echan a correr, para la mayor parte de la gente, para huir del fuego, y los hay que echan a correr para acercarse al fuego. Yo soy de los segundos. Entonces, efectivamente, corrí delante de los grises, pero aquello me gustaba. Yo nunca tuve miedo a los grises, era una sensación extremadamente placentera, de fuerza, de ímpetu, de juventud, de aventura, y lo mismo me sucedía con los toros cuando los corría. Todo el mundo, incluso los toreros, incluso el propio Antonio Ordóñez, al que conocí en esos primeros Sanfermines de mi vida, me dijo que a él le daba más miedo correr los toros en un encierro que torearlos en la plaza. Bueno, para mí, no sé, era una especie de ebriedad sagrada la que experimentaba, y el miedo no existía, nunca tuve miedo. Yo el otro día conocí por vez primera un hecho que luego marcó mucho en su vida. A su padre, desgraciadamente, perdió la vida a manos del llamado bando nacional. Usted estuvo en la cárcel en época de Franco, estuvo exiliado 7 años, creo, en Italia.
Y yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo es admisible? Parte de ellos, la mayor parte de esos 7 años fueron mis años asiáticos, los años exactamente, más también. importantes de mi vida. Sí. Pero ¿cómo es admisible que hay muchos que le siguen en Telemadrid y preguntan, bueno, ¿cómo pueden tacharle de facha? Bueno, en estos momentos la palabra facha, la palabra fascista es un flatus vocis, es algo que no significa nada, se ha convertido en un improperio, se ha convertido en un insulto, y yo suelo definir, ¿qué es el fascismo? Fascista es una persona que llama fascista a otra. Sé que quienes dicen eso son fascistas. En mi casa, como imagino que en la de muchos, ¿no? Mi bisabuelo fue un exiliado de Chafarinas, París y Argentina, los he tenido de izquierdas y de derechas en la casa, carlistas, monárquicos, republicanos. Yo sé con lo que me quedo, ¿no? ¿Y usted, don Fernando? Con lo que me quedo en política, digamos. Por ejemplo. En la sociedad, en el terreno de las ideologías. Bueno, yo, por lo pronto, yo no tengo ideología alguna, yo procuro tener ideas, y entonces las ideas a veces pueden coincidir con las de unos, a veces pueden coincidir con las de otros, y muchas veces no coinciden con las de nadie, como es mi caso. Pero si tuviera que definirme a estas alturas de mi vida, me definiría como un liberal. Pero como un liberal de verdad, como un liberal de los de las Cortes de Cádiz, como un liberal emparentado con el concepto libertad, que no tiene nada que ver con la economía y con cosas así. Hay una dedicatoria preciosa en su libro Volapié a Federico Jiménez Los Santos por aquella cornada que sufrió, lo recordarán ustedes en el atentado precisamente sufrido. Tuve anoche, por el momento de la grabación de esta entrevista, hace muy pocos días, tuve a Federico en las noches, en Telemadrid, en Diario de la Noche, hablando de aquello, de aquel atentado, aquella jornada que sufrió, sí. Es una relación... Bueno, yo me eché al quite, ¿Sí? Porque precisamente fue a raíz de esa jornada. Yo dirigía entonces el suplemento de libros de Diario 16, el legendario Diario 16 de Pedro J. Ramírez, Disidencias, y entonces me lo traje a Disidencias, y de esa manera llegó Federico, y lo reconoce en el libro, llegó Federico al periodismo. Si no, habría seguido siendo un profesor de instituto de literatura a lo mejor todos los años de su vida. ¿El torero o escritor, don Fernando? Bueno, ya sabes que yo suelo citar a menudo la frase de Hemingway de que él prefería cortar una oreja en las ventas a recibir el premio Nobel de Literatura. Yo también, bueno, ni voy a cortar una oreja en las ventas ni me van a dar el premio Nobel de Literatura, pero yo también preferiría la oreja en las ventas al premio Nobel de Literatura, pero es mucho más difícil cortar una oreja en las ventas que conseguir el premio Nobel. Se siente como se escribe como se siente, o como dijera Belmonte, ¿no? Y se vive como se siente. La literatura es sentimiento. El toreo fundamental es un sentimiento. Por eso resulta tan difícil de explicar a quienes no lo sienten, a quienes no se emocionan ante él. Todo es sentimiento, todo es sentir, a veces dolorido, como decía Garcilaso, y a veces gozoso. Yo tengo que reconocer que, por cuestión de carácter, tiendo más al sentimiento gozoso que al dolorido, pero en cualquier caso sentimiento. En este mundo hay de todo, ¿no? Y hubo una época en el mundo de los toros desgraciada, en la llamada época del sobre. ¿Alguna vez le han tentado a usted con un sobre? Pues mira, nunca, la verdad es que nunca me han ofrecido un sobre, pero ni en el terreno de los toros ni en ningún otro terreno. En cierto modo lo lamento, porque la verdad es que si de repente aparece, no sé, un plutócrata que te ofrece millones y millones y millones de pesetas por hacer algo, por lo menos puedes o bien caer en la tentación y te quedas con los millones, o por lo menos